Borja García Quintana es presidente de Asmadera y fundador de Yande, una empresa ligada a la gestión y transformación forestal, un sector clave para el futuro de Asturias. Con él vamos a entender cómo se cuida de verdad un monte, qué riqueza puede generar, por qué ayuda a prevenir incendios y cómo es una fuente de empleo, energía y de futuro. Borja, tú terminas ingeniería forestal y como cualquier joven empiezas a trabajar en una empresa, ¿no?, de la que terminas haciéndote socio. Cuéntame cómo nace esa vena emprendedora tuya. Bueno, pues nació un poco sin querer, porque al final yo lo que tenía muchas ganas antes ya de terminar la carrera ya fue empezar a trabajar. Di con una empresa de ingeniería donde hice las prácticas y de ahí empecé a trabajar y con el tiempo al final me hice socio de la empresa. De la empresa. Y tu primera aventura empresarial te puso un poco a prueba, ¿no? Porque llegó una crisis y tuviste que cerrar. Sí, bueno, ya nos pilló, por lo menos a mí me pilló bastante joven, con poca experiencia. Tuvimos ahí unos años de mucho aprendizaje. Nos metimos en cosas un poco a la aventura sin tener mucho conocimiento. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. ¿Y qué cosas me podrías decir que aprendiste? Bueno, aprendimos... de haber fracasado nada más empezar. Sobre todo, bueno, pues el no poner todos los huevos en la misma cesta, que eso es importante. Eso es básico, pero yo de aquella todavía no lo sabíamos y bueno, teníamos un cliente muy importante, que era el principal que teníamos, y bueno, en el 2010 empezaron a ir ya mal las cosas y no nos pudimos recuperar. Aún así, vuelves a intentarlo. Sí, yo después en ese impasse casualmente empiezo a trabajar en temas de certificación y empiezo también a emprender en el 2013 con otro grupo de certificación diferente y con alguna compañera de la empresa anterior. ¿Y por qué sabías que esa nueva oportunidad estaba en el sector forestal? Otra vez, de nuevo. Bueno, yo creo que ya era porque ya me había picado el gusanillo, porque bueno, empecé a estudiar un poco sin conocer mucho la carrera, porque era la primera promoción que había aquí en Asturias, y después ya estudiando ya vi que era lo que me gustaba, y después en esos años en la empresa de ingeniería pues me encantó, sabía que era lo mío, el temas de planificación, de ordenación de montes y demás, y vi que la certificación encajaba perfectamente con lo que habíamos aprendido anteriormente. Para que todos lo entendamos, cuando decimos que un monte está certificado, exactamente ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa y por qué es tan importante para la sociedad? Bueno, la certificación es un sistema que garantiza que los montes se gestionan de manera sostenible. Tienen un estándar, tienen una norma que hay que cumplir. Nosotros auditamos a los propietarios y a la gente que trabaja en el monte y a su vez a nosotros nos auditan también para ver que cumplimos esa norma. Lo principal es que pone en el mercado productos que están certificados y que tienen ese sello de calidad de que están gestionados ambientalmente y económicamente y socialmente de manera adecuada. Mucha gente piensa que gestionar un monte es plantar árboles y poco más. Cuéntame qué hay detrás de todo eso. Hay mucho trabajo anterior. Yo siempre pongo el ejemplo de que al final la gestión forestal, resumiendo mucho, es... por ejemplo, yo tengo una viga de madera en mi casa, por ejemplo. Sí. Bueno, pues esa viga salió de un monte y nosotros, los ingenieros forestales, ingenieros de montes, lo que nos encargamos es que en el hueco que quedó de ese árbol vuelva a crecer esa madera o otro tipo de madera diferente, pero que se mantenga el valor del monte. Y si comparamos cómo se gestionaba un monte hace 50 años a cómo se gestiona ahora, ¿tú qué destacarías? ¿Qué te parece más importante de lo que ha evolucionado? Bueno, evolucionó mucho tecnológicamente, lógicamente. Hay un cambio enorme, pero en esencia ya las bases de la ciencia forestal hace 150 años... Esas mismas normas o esa misma manera de funcionar se mantiene en el tiempo, lógicamente adaptándose a las tecnologías.
Pero ya esos primeros profesionales ya hablaban en su momento de lo que se denomina la persistencia de la masa, sí, que al final no es ni más ni menos que los criterios de sostenibilidad que tenemos, que llamamos hoy en día. O sea, la primera preocupación de un ingeniero es que el aprovechamiento que se haga sea sostenible. Nosotros hacemos un aprovechamiento de madera, se extrae madera del monte, madera u otro producto, y tenemos que garantizar que se renueve el ciclo. Se puede renovar, bueno, pues lo más abierto así al público en general es que vemos que un monte se corta y después se hace una repoblación. Bueno, pues también hay otras opciones que no es una línea tan industrial, sino que es algo un poco más delicado. Hay maneras de regenerar el monte sin necesidad de plantación, utilizando las semillas que quedan de los árboles que quedan en el monte. Bueno, hay diferentes maneras de gestionar, dependiendo de la especie que tengas que gestionar, del espacio en el que estés también, porque no es lo mismo gestionar un pinar o una zona de eucalipto en la costa que una zona de roble o de haya dentro de un parque natural, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas variables dentro de una misma región como Asturias, hay muchas variables diferentes. Borja, aquí en el arte de crear nos gusta desmontar los mitos, ¿no? Nos gusta ser así de diferentes. Y uno es que el sector forestal seguimos pensando que es un sector muy tradicional, ¿no? Y precisamente lo que estabas diciendo, detrás hay mucha ciencia y mucha tecnología. Cuéntanos un poco todo lo que hay detrás. Es que, lógicamente, en estos últimos años el cambio fue radical. O sea, yo conocí gente que planificaba montes, ingenieros, que no tenían ordenador. Yo eso lo vi. ¿Sí? Yo eso lo vi. O sea que, claro, ese salto ya es impresionante. O sea, todas las tecnologías de sistemas de información geográfica, de fotos y demás, todo eso te hace trabajar a un ritmo y poder abarcar mucha más superficie y hacer un trabajo mucho más delicado y mucho más elaborado con mucho menos esfuerzo. Y luego en la parte de los aprovechamientos, pues lo mismo. O sea, lo que se hacía hace 30 años ahora mismo no tiene nada que ver. Antes se cortaba la madera a mano, se cargaba en camiones a mano, y eso en pocos años cambió completamente. Hoy en día no se toca un árbol desde que se corta hasta que se transforma, prácticamente no se toca con las manos, porque la maquinaria que se tiene es muy moderna, ya corta en las medidas adecuadas. Vamos, no tiene nada que ver ese trabajo físico que tenemos asociado al trabajo. Sí, que tenemos en mente, que todos lo pensamos, y yo me incluyo. Eso es. Todavía queda alguna parte de eso, pero la mayoría ya no tiene nada que ver. Por eso es muy interesante esto que nos estás contando, y además yo voy a ir más, que te quiero preguntar, si cualquiera de nosotros fuéramos contigo a trabajar a una explotación forestal, ¿tú qué crees que nos sorprendería más? Bueno, yo creo que eso, o sea, la diferencia de lo que tenemos en la mente a lo que hay realmente, que al final lo que hay son operadores de maquinaria que hacen un trabajo que está muy relacionado ya, pues incluso hasta con la informática, porque tienen que saber cómo programar un poco para saber las medidas y demás, qué tipo, dependiendo de la especie y demás, y veríamos algo que está muy mecanizado. Muy mecanizado. No tiene absolutamente nada que ver con esos esfuerzos físicos, ese trabajo de campo y tal. No, exactamente. Lógicamente tendría que evolucionar sí o sí. ¿Y cómo evoluciona el tema de las plantaciones? Porque tampoco se planta lo mismo, ¿no? No, ese es otro tema importante que hay, bueno, relacionado sobre todo con las enfermedades que están relacionadas a su vez con el cambio climático, y es que hay muchas especies, está pasando en todo el mundo, en Europa está pasando, decadencia de determinadas especies y mejores crecimientos de otras. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa situación. El cambio, por lo que se ve, está siendo cada vez más rápido. Y hoy en día algunas de las especies, por ejemplo el pino radiata, que es una de las especies que más se utilizan en la industria de transformación, en la fábrica de embalajes y demás, está sufriendo mucho en enfermedades y tenemos que sustituir esas especies. Y tenemos que ir con mucha antelación, porque lo que estás planificando ahora para repoblar lo vas a cortar dentro de 25 o de 30 años, con lo cual tenemos que ir siempre con mucha antelación. Y de hecho también hay
simulaciones que nosotros utilizamos a la hora de planificar de cómo van a ser las temperaturas, de cómo van a ser los regímenes de lluvias y demás, para poder adaptar esas especies a las situaciones futuras, no a la de ahora. Sí. Hay que hacer una previsión a largo plazo. Borja, muchas veces tendemos a pensar que para proteger un monte es mejor no tocarlo, ¿no? Porque un monte bien cuidado y bien gestionado se conserva mucho mejor que uno que esté abandonado. La visión de la ciudadanía al final puede ser, pues eso, tenemos a lo mejor esa idea de que un bosque es algo totalmente natural, que no se toca, que se regula solo, que puede ser. Pero en el caso de Asturias, por ejemplo, todos los montes que vemos fueron manejados y fueron gestionados. Sí. Incluso los más emblemáticos tuvieron explotación de madera. Se hacía una explotación racional. El paisano hacía su corta porque necesitaba una madera para tal, o necesita leña para poder tal. Esos recursos, al final, tenía que manejarlos de una manera que fuesen también sostenibles en el tiempo, porque de ahí dependía el futuro de su funcionamiento en el pueblo, con lo cual se hacía de una manera racional. Se hacían plantaciones de árboles dentro de montes públicos y demás, de los propios vecinos, para poder hacer su aprovechamiento. Con lo cual hay que entender que venimos de eso, hay que ver la historia de los montes y ver que siempre fueron gestionados. El decir que ahora no se va a hacer nada, bueno, pues lógicamente eso va a conducir a situaciones, en mucho caso, de decaimiento y de muchísimo peligro de incendios. Al final también se puede hacer una gestión, porque pensamos que solo la gestión es para el aprovechamiento tal. Hay diferentes tipos de gestión que incluso son... yo, por ejemplo, que soy especialista en gestión de cubierta continua, se puede hacer esa gestión dedicada, por ejemplo, a manejar fauna, por ejemplo. Yo personalmente, con mis compañeros de la empresa de ingeniería, se hicieron proyectos de gestión de hábitat, tanto de urogallo como de oso, intentando abrir algunos huecos en zonas de cantaderos, porque los utilizan mucho más si hay esas aperturas, abriendo también otros huecos para producir fruto, porque vemos un bosque, por ejemplo, de roble o de haya, y vemos unos árboles muy grandes, vemos un sitio idílico, pero a lo mejor para la fauna no es el sitio mejor. Hay estudios, y está totalmente demostrado, que abrir algunos huecos produce 5 o 10 veces más de fruto, tanto de laya como de bellota, y esas zonas son utilizadas por ese tipo de fauna, sobre todo por el oso, para su alimentación. Tienen el refugio y además tienen alimento. Que respecto a otras zonas con mucha superficie continua, con árboles muy juntos y demás, la producción de fruto es muy, muy escasa. Oye, y al revés, ¿por qué un monte que da trabajo y genera actividad se conserva mejor? Bueno, al final, lógicamente, si se gestiona el número de árboles que hay, tenemos infraestructuras para poder acceder en casos de incendios, por ejemplo, que es el caso más relevante que podemos tener. Al final, todo eso, si además tenemos unas rentas económicas, el propietario, el vecino, sabe que ese monte tiene un valor. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo, o incluso recuperar en algunos casos, el que esos beneficios también reviertan en los pueblos y en los vecinos de manera muy directa, que hay veces que se pierde un poco esa cadena y se pierde el valor por parte de los vecinos, porque ven que no gestionan, se desconectan un poco de esa parte, y yo creo que es importante volver a conectar. Sí. Borja, muchas personas piensan que de un monte solo se puede sacar madera, ¿no? Pero de un monte bien gestionado se pueden sacar muchísimas cosas más. ¿Cuántos productos y cuántas oportunidades? Claro, sí, eso, desde que estudias también te queda claro esa parte de que hay múltiples funciones que puede tener un monte. Por ejemplo, la captura de carbono, los pagos por dar ese servicio, porque al final tú estás capturando carbono de la atmósfera y la estás reteniendo en los árboles, y a su vez, cuando ese monte se aprovecha, ese carbono queda capturado en la madera que después utilizamos en las casas o en embalajes o en papel, en lo que sea, y al final eso también tiene un beneficio. Todos los servicios ecosistémicos que puede dar un monte, pues
regulación del ciclo del agua, volvemos a la misma, la fauna. Hay muchos otros servicios, lo que llamábamos externalidades, que al final la parte complicada de esos servicios es darle un valor económico, porque al final yo creo que eso tiene que revertir en los propietarios que están gestionando de manera adecuada. Yo creo que eso tiene que verse de alguna manera económicamente reflejado. Hay algunas experiencias ya, por ejemplo la de la captura de carbono con sus limitaciones ya está bastante desarrollada, pero luego hay otra línea ahí, en otras zonas de Europa ya se están haciendo, es pagos por la gestión del ciclo del agua y obtener de esos montes, saber que se va a obtener un agua de una calidad determinada. O sea que ahí hay un campo enorme. Hay un campo enorme. Un campo amplio, sí. Oye, cada verano volvemos a ver escenas durísimas y nos preguntamos cómo hemos vuelto a llegar hasta aquí, ¿no? ¿Qué hay detrás de un incendio forestal y por qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que los ingenieros forestales y de montes tenemos que hacernos la pregunta que por qué están ocurriendo esos incendios cada vez más grandes, más virulentos. Sí. Yo creo que la respuesta está en la gestión a nivel de territorio, a nivel de comarca. O sea, tenemos que subir la visión no solamente desde el monte, sino subir a la comarca y al territorio y ver cómo estamos gestionando todo el territorio. No podemos hablar de un incendio. O sea, podemos hablar de un incendio forestal, pero al final dentro de eso forestal puede haber una zona sin arbolado, puede haber casas, puede haber... O sea, tenemos que ir al territorio. Y ahí lo que tiene que haber, lo que dicen los expertos, es que tiene que haber diferentes estructuras. No hablan tanto de qué tipo de especie, o bueno, podemos ponerle foco en las especies, pero lo que dicen los expertos es que eso no es lo importante. Lo importante es el tipo de estructura que tenemos. Tenemos zonas con mayor altura, con mayor densidad, tenemos que tener zonas más abiertas, tenemos que tener zonas rasas, tiene que haber zonas de matorral, tiene que haber zonas de pastos, y con esa diversidad de estructuras lo que conseguimos es que los montes sean más resilientes. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que, bueno, saber que tenemos mucha superficie arbolada sin discontinuidades, lógicamente es un hándicap a la hora de poder manejar un incendio. Tener zonas de matorral continuas, pues también. Y los que gestionamos tenemos que tener claro que el incendio antes o después va a ocurrir. La diferencia es cómo estamos preparados en la prevención, porque yo creo que hay que poner el foco en la prevención, en cómo gestionamos el territorio de manera que sea más resistente a un fuego, porque bueno, lógicamente estamos llegando a algunos incendios en los que la extinción es muy complicada, por no decir imposible, hasta que no cambian la situación atmosférica, con lo cual el foco hay que ponerlo en la prevención. Ahora me gustaría tocar contigo un tema creo que importante. ¿Tú crees que realmente el sector forestal ayuda a dar vida a los pueblos y a generar empleo a los jóvenes? Bueno, yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de empleo en la zona rural. O sea, nosotros las empresas están todas en el medio rural porque es donde está el producto, con lo cual está claro. Las industrias que son también de transformación, que son de tamaño pequeño y mediano, están todas en zona rural, con lo cual es algo que hay que poner en valor. Y también decir que, lo que hablábamos antes de la tecnología, que romper un poco ese mito del trabajo en el monte como algo duro de esfuerzo físico y de tal, sino que es algo mucho más tecnológico, y yo creo que es más adecuado a los tiempos. ¿Y dónde crees que están de verdad las grandes oportunidades del sector? ¿En el cambio climático, en prevenir incendios? Tenemos que conseguir producir más, siendo más sostenibles, y que hay que tener en cuenta que estamos en una zona de Europa donde la madera crece como en ningún sitio. O sea, tenemos los mejores crecimientos, podemos tener madera de calidad de todo tipo para producir papel, para producir embalaje, para producir otros tipos de pues muebles y demás. Estamos en una zona de producción y de diversidad de especies que somos unos privilegiados en Europa, y tenemos que aprovecharlo. Lo estamos aprovechando, pero yo creo que queda todavía bastante por mejorar. Nos quedan por mejorar. Sí. Borja, ¿tú crees que está la gran oportunidad en la energía? Yo creo que también es una pata muy importante
está por desarrollar, y yo creo que también Asturias, por la producción de biomasa que tiene, va a ser una potencia. De hecho, yo ahora mismo estoy en un proyecto de suministro de biomasa para generación eléctrica, a su vez también captura de carbono, generación de hidrógeno verde y para producir biocombustible para la navegación y también para la aviación. O sea que por ahí hay una línea enorme que entronca también con lo industrial y con las energías renovables directamente. Pensando en el día que te jubiles, que aún queda mucho, ¿cómo te gustaría ver los montes de Asturias? Bueno, yo creo que una asignatura que tengo yo y que yo creo que tenemos todos los que estamos en el sector es el conseguir una propiedad forestal que pueda gestionar y que sea un poco más profesional de lo que es hoy en día, porque lógicamente con las superficies que tenemos muy pequeñas y demás, hay muy poca gente que se pueda dedicar profesionalmente, y yo creo que esa es una pata que falta. Una pata importante, además. Importantísima, porque es el origen de toda la materia. Al final, si necesitamos una materia prima de calidad y demás, el encargado de que eso llegue a su tal, el primero es el propietario, con la ayuda de los gestores. ¿Y a ti qué te gustaría dentro de muchos años, cuando te jubiles, que se dijera que tú hiciste por ellos, por los montes asturianos? Bueno, yo creo que eso, un poco poner el grano de arena en mejorar algunas cosas, por ejemplo, el tema de la propiedad, el intentar reducir, que esa también es otra batalla, la burocracia, porque bueno, al final los propietarios de montes son propietarios de montes pequeños, que bueno, cada día el papel nos come la parte del trabajo práctico, entonces bueno, intentar por lo menos que no vayamos a más en ese sentido. Sí. Bueno, Borja, ahora vamos a conocerte un poco más y vamos a pasar a las 10 preguntas del arte de crear. Muy bien. ¿Qué cualidad valoras más en una persona? Bueno, yo creo que tenga apertura de miras, que sea tolerante. Yo creo que eso es una cualidad que me gusta que tengan las personas que tengo alrededor. Sí. ¿Y qué titular te gustaría leer en la prensa? Me gustaría, sin duda, el que el asturiano fuese oficial, sí. ¿En qué realmente eres bueno? Bueno, no sé si yo tendría que responder esa pregunta. Pero hombre, sí. Yo creo que en identificar oportunidades y en los primeros desarrollos de esa idea. Yo creo que es lo que mejor se me da. Sí. ¿Y qué no volverías a hacer aunque te pagaran? No sé, no creo que, no sé, no tengo nada que... ¿No tienes nada? No. ¿Y qué evitas decidir cuando te enfadas? Yo creo, ahora ya todo. Antes eso me costó mucho, pero sí, yo creo que eso al final, las decisiones en caliente no se pueden hacer. No sirven, o sea que cada vez menos. ¿Te equivocas siempre? Sí, está claro. ¿Qué es el éxito para ti? Pues poder vivir pues acorde a los valores que tienes, sin molestar a nadie y haciendo las cosas lo mejor posible. ¿Y si pudieras cambiar algo en Asturias, qué sería? Bueno, yo creo que es algo que dentro del empresariado está muy presente, que es el creérnoslo más y el ser partícipe más de la vida pública. Yo animo a todo el mundo a que, bueno, pues desde la empresa o estar en una asociación de lo que sea, o en la política local, por ejemplo, que a mí me interesa mucho. Yo creo que es algo que es muy, muy interesante. Yo creo que necesitamos tener iniciativa, no ser solo administrados, sino que tenemos que formar parte de la vida pública, vamos. Y esa iniciativa tan importante, ¿eh? Yo creo que sí, porque es que al final las iniciativas o tal surgen desde lo más pequeño. Y si no hay iniciativa, no hay nada, Borja. No hay nada. Sí. ¿Qué haces para ganar tiempo antes de actuar? Bueno, intento lo que hablamos. ¿O de reaccionar? No reaccionar, eso es lo primero. Y bueno, muchas veces yo creo que muchas ideas o muchas cosas que nos vienen de primeras hay que dejarlas reposar y ver que después con el tiempo las puedes ver desde otra perspectiva mejor. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué sería lo primero que harías?
pues tener en cuenta más la gente que te rodea que tiene experiencia. Yo creo que eso al final es ir aprovechando esa experiencia de los demás. Cuando hablábamos de los profesionales, los primeros profesionales de la ciencia forestal, al final lo que hay que es ir aprovechando todo eso, que es que cuando tienes juventud parece que que eres mejor que nadie, y después con el tiempo está viendo. Yo creo que al final es ir pues a hombros de gigantes. Al final, los que tienen el conocimiento, tienes que usar todo eso y ponerlo en valor. ¿Y un consejo para afrontar los malos momentos? Pues la calma, que es muy fácil decirlo, pero... Y sobre todo no tomar decisiones en caliente. En caliente, sí. Y luego también tampoco, yo creo que es algo importante, para mí por lo menos lo fue, el no aferrarse a las cosas. Bueno, pues hay que analizar, hay que ver cómo van las cosas, y si las cosas no van bien, pues hay que saber soltar, y cuesta mucho. Cuesta. Y qué fácil es la teoría y qué difícil la práctica, ¿eh? Exactamente. Que hablas de no está todo es muy bien. Es fácil decirlo, pero pasar la experiencia es otra Es otra cosa, sí, es otra cosa. Bueno, Borja, ahora vamos a introducir a la gente joven, ¿vale? Y ellos te van a hacer 2 preguntas. A ver, ¿con qué nos sorprenden? Muy bien. Vamos a la primera, vamos ahí. Hola, soy Marta, estudio ADE en la Universidad de Oviedo, y mi pregunta es, si tuvieras que resumir el sector forestal en una frase para alguien de 20 años que vive pegado al móvil, ¿cuál sería? Pues es un sector de renovables, local, y que es pegado al territorio y con mucho futuro. Hola, soy Chad, soy estudiante de ADE en la Universidad de Oviedo, y mi pregunta es, ¿cuál es la frase más absurda que has escuchado en el sector forestal? Supongo que muchas, ¿no? Tendría para elegir, pero yo creo que la que siempre resuena, y además entre amigos y compañeros resuena mucho, es la de asesinos de árboles. Eso es algo que tal. Eso muestra la desconexión que hay. Sí. Total en algunas partes de la sociedad, y desconocimiento total de lo que hacemos. Entonces, bueno, el estar aquí también nos sirve un poco para intentar cambiar eso. Claro, y para dar un poco de voz. Eso es. Borja, muchas gracias, porque nos has dado mucha voz y luz, sobre todo al sector forestal, que mucha gente, bueno, tiene un concepto diferente al que realmente es, ¿no? Pues sí, bueno, yo encantado de haber estado aquí, y si por lo menos podemos soltar un poco nuestro argumento de por qué estamos aquí, encantado. Eso es, y sobre todo que no sois asesinos de árboles. Eso. Oye, Eso. si este programa sirve para que la gente sepa que no sois... Exactamente. Que no sois eso, que sois mucho más. Me doy por satisfecho, eso es. Que eso, pues, encantados de crear de voz a gente como tú. Muy bien. Así que muchas gracias. Y si quieres decir algo más para despedir. No, nada más. Encantado de haber estado aquí. Sí. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa para cuando quieras. Muy bien, gracias. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.